Dentro del mapeo geomecánico existen tres clasificaciones geomecánicas dominantes. Una que es el RMR de Wieniawski, una que es el Q de Bartow y otra que es el GCI. El RMR y el Q de Bartow tienen la particularidad o lo que tienen en común que lo que hacen es que te dan la calidad de tu macizo rocoso. Es decir, que los parámetros cualitativos del mapeo geológico lo van a convertir en datos cuantitativos que tú puedas utilizar para tus distintos diseños de ingeniería. El GSI no te mide la calidad de la roca. Lo que en realidad mide el GSI es el grado de libertad del macizo rocoso. ¿Y por qué no hay el grado de calidad de la roca? Por una sencilla razón, porque el GCI solo está compuesta por dos parámetros. Uno que va a ser el tamaño de bloques y otro que es el espaciamiento, ¿no? Y el RMR y el Q de Bartow. Bueno, el RMR contiene 5 factores, que cuáles son la resistencia, eh, tenemos el RQD, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El espaciamiento, tenemos las propiedades de las juntas, que es un combo de 5, persistencia, rugosidad, relleno, alteración y otro que hay que considerar, el agua. El Q de Barton, la rugosidad a través del JRC, la resistencia a través del JCS, la cantidad de familias a través del JN, la de alteración, el JA, también te calcula el SRF, y la alteración con el JW, ¿no? Entonces, estas, claro, y hay que tener un poco de criterio, ¿no? Si el Q de Barton y el RMR, que en realidad como que cuantifican 5 o 6 parámetros, van a representar lo mismo que una clasificación geomecánica que solo se habla de 2 parámetros, que es el tamaño de bloques, que si quieres, puedo llamarle como un RQD y el espaciamiento, o sea, solo se basa en el espaciamiento y el RQD, mientras que los otros se basan en 5 y 6 parámetros. Entonces no pueden representar lo mismo. ¿No? Son cosas distintas. Bueno, no son cosas distintas, pero distinta aplicación. De que puedes estimar otras cosas a partir de la clasificación, que sí se puede hacer y está bien. Y esto también viene de un malentendimiento de que el RQD antes, y eso es importante, el RQD fue antes una clasificación geomecánica, hoy ya no lo es. Y algunos tenían en la cabeza de que el RQD te daba la ponderación en la roca, ¿no? Decían, están diciendo el RQD, ¿no? Y antes era así, claro, el RQD era una clasificación geomecánica, hoy ya no lo es. Y es por eso que el GES, y ocurre lo mismo el problema del RQD de ese tiempo, con lo que pasa con el GSI. Recuerda que el RQD no depende también de la roca, o sea, y hay esa definición mal concebida de que mientras más resistente sea la roca, tenga un RQD más alto, y eso no es así, ¿no? Entonces, ahí van las definiciones. Lo que realmente te da el RQD es el tamaño de bloque, y eso nos importa mucho en la mecánica de rocas, porque cómo se da el desprendimiento, cómo se dan las distintas roturas, pues se dan en bloque, ¿no? Es por eso que el RQD es una propiedad muy importante, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar en este caso del GSI. Como te había mencionado más antes, la clasificación geomecánica que utiliza el criterio generalizado de Hook-and-Brown es el GSI. En un mundo antes dominado por el RMR, ¿no? Y lo que tal vez resulta a la cabeza es ¿por qué no es el RMR? No, antiguamente era el RMR la clasificación dominante, hoy ya no es tan dominante, bueno, existen otras opciones, más estudios, entonces el GSI fue, aparte, como te dije, el criterio es de Hooke, entonces Hooke quiso utilizar su propia clasificación, y aparte porque quiso representar otra cosa que es el grado de libertad, claro, ¿a qué me refiero con el grado de libertad? No te entiendo. Un GCI de 100 y un GCI de 0, ¿qué significa? Un GCI mientras más alto sea el GCI, ¿qué significa? Que va a estar controlado por menor cantidad de discontinuidades. Claro, el GCI de 100 corresponde a una roca intacta. El GCI de 90 o 70, te lo dice la definición, que son una o dos familias de discontinuidades dominantes.
¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que si veo una roca y solo hay una y dos discontinuidades, pues el grado de libertad es menor porque solo existirían 4 posibles movimientos. Ahora, mientras más alto sea el GC, mientras más bajo sea el GCI, pues existe mayor... o sea, ¿cuántos bloques se van a mover? 4, ¿no? Ahora, mientras más bajo sea el GCI, ¿sí? Vas a tener mayor cantidad de discontinuidades y mayor formación de microbloques. Y cuando estos se desplacen o se muevan, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la cantidad de bloques que se van a mover es mayor, ¿no? Ponte en el caso que acá se mueven 4 y acá se mueven 20. Ajá, ahora me entiendes. El GCI mide el grado de libertad del macizo rocoso, porque acá solo se han movido 4 bloques y acá se han movido como 20 bloques, ¿no? Y eso, ¿qué te basas, Cristian? Porque te lo dice el mismo GCI, solo tiene 2 parámetros, ¿recuerdas? Uno, que es este, que te dice textualmente qué significa cada caso, y el otro es las condiciones de las juntas. Y claro, vamos a ver con más calma. Bueno, el GCI, ¿a partir de qué? Uno, de la litología, de las estructuras y la condición de las superficies de discontinuidades, que es lo que realmente se basa. No, no tanto de la litología, sí, yo diría más de las estructuras. Cuando me refiero a las estructuras, me refiero a las discontinuidades, que es lo que observamos en esta parte de acá, ¿no? Que te lo dice textualmente cuando es una roca masiva, cuando es un bloque, cuando es un buried bloque, cuando es un bloque disturbado, cuando es un desintegrado, un laminado. Eso te lo dice textualmente. Y la otra parte de la condición de las superficies, pues me refiero a las discontinuidades. Por ejemplo, acá, ¿no? Que ves acá, very good, very buena, muy buena, mala, pobre, muy pobre, ¿no? Y acá, ¿qué dice acá? Very raw, muy rugoso. Ah, la rugosidad no es un parámetro del RMR, ¿no? Fresca, inalterada, superficies inalteradas, no se refiere a grados de alteración. Ah, ya. Entonces, te da indicios. ¿Qué es lo que está caracterizando acá las discontinuidades? Y acá, ¿qué está formando? Los bloques. Entonces, el GSI no te da la calidad del macizo rocoso, ¿no? Lo que te mide es el grado de libertad de tu macizo rocoso. Es importante señalar que en las últimas publicaciones sobre el GSI marinos, por ejemplo, 2000-2005, recomiendan determinar el GSI de forma totalmente visual a través de sus gráficos. Claro, un poco que está en contra de lo que es la determinación a través de distintas ecuaciones, como la que vemos acá que te puse. ¿Cómo dice que se determina el GCI? ¿No? El GCI se puede determinar a través del RMR y le resta 5. Bueno, claro, el RMR es otra cosa, el GCI es otra cosa, y tú le restas 5 puntos y obtienes lo mismo. Bueno, esto se confirma es más en la industria, que tiene una razón de ser, porque los distintos softwares y modelos así lo requieren, ¿no? Pero existen mejores formas de poder acomodarnos a esto, ¿sí? Recordemos que existen otras fórmulas como las correlaciones en base al RMR. A ver, un momento, perdí mi mouse. Ya, la encontré. Sí, la condición de los juntas, como Kaiser y otros y muchos investigadores prefieren incluir parámetros de cálculo. Sí, el GSI suele ser muy objetivo, sí, es muy subjetivo, y antiguamente se calculaba a través del RMR. Y esto, bueno, le molesté mucho a Cook. El GSI es un método que debe realizarse de manera visual y no a través de cálculos, pero en la industria a veces esto nos dificulta y se puede. Bueno, te voy a mostrar una forma, una mejor forma de que puedes hallar tu GSI a través de ecuaciones, ¿sí? No usando esto. Una mejor. Y además a través de tablas visuales. Ahora, tenemos que recordar algo también, muchachos. Esta tabla de GSI, que seguramente tú conoces o has visto en la universidad, está desactualizada. ¿Sí? Acá, ¿cuántos parámetros vemos? 6. ¿Sí? Uno, 2 y 6. En realidad, ya no rige desde el año 2013, si no me equivoco, si la falla no me falla la memoria, perdón. En realidad el GSI ya cambió, no es así. ¿Y qué es lo que dice la actualización? Que esto ya no existe y esto se ha eliminado. El GSI solo consta de 4 parámetros. Ajá, ¿ya? Es decir, es imposible que tú me digas GSI mayores a 80 y GSI menores a 20, no existen ya. O sea, ya se ha corregido eso ya no va. Y acá tengo la foto, creo, del modelo actualizado. No, creo que lo tengo más adelante. ¿Dónde es el modelo actualizado del GSI? Te quiero mostrar primero eso. Acá está. Este es el modelo actualizado del GSI, del año 2013, por ejemplo. Estas tablas, por ejemplo, ya están a partir del Rock Beta 5.0 o de que ahora conoces en la casa Rock Science como son el RC,
RC Value creo que se llama. Bueno, de ahí saqué esa tabla, tenía el RC. Y claro, los últimos papers también te lo dicen, ¿no? Ya a partir del 2013 el GSI ha cambiado. Y acá está lo que te mencioné. El GSI mide la libertad del macizo rocoso. Sí, y ahora son 4. Si te das cuenta, el GSI máximo puede llegar a 80. Y bueno, hasta le puede dar valores de 20, pero ha cambiado las definiciones de acá. Y ya no existe. Vamos a seguir el orden que tenía preparado para ti. Bueno, lo que te estaba mencionando más antes era, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un mapeo geomecánico y vamos a utilizar un GSI, pues debe ser netamente visual. Y pues no es muy difícil estimarlo a través del RMR, porque el RMR dentro de su clasificación, dentro de sus inputs para clasificar un macizo rocoso, pues tiene este parámetro que es la rugosidad y la meteorización, ¿no? Entonces, tú cuando hiciste tu mapeo geomecánico, sí, pues has tomado estos datos, si es ligeramente rugosa, si era lisa, si era rugosa, ¿no? O sea, esos datos ya los tienes anotados. ¿Y qué más has anotado? El grado de alteración, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, ¿y qué más has hecho? Pues has identificado familias, las familias principales, has tomado datos como deep y deep direction. Has hecho todo lo que te pide un RMR. Lo único que tú tendrías que hacer es relacionar los datos que has tomado acá a hallarle un valor promedio, ¿no? Si tienes más rugosos que lisos, pues será ligeramente rugoso. El grado de alteración, si el dominante es 2, pues le diré un grado de 2, que significa que está medianamente, hay cambios de coloración alrededor de las discontinuidades, no lo sé. Y esas definiciones, ¿dónde las tienes que acomodar? Acá, ¿no? En este, donde te dicen, ¿no? Beiró muy rugosa, rugosa, bajamente alterada, ¿no? Moderada alteración. Entonces, lo único que tienes que hacer es que lo que has hecho acá con tu RMR es acomodar. O sea, son datos que ya has tomado, ¿no? Entonces, se puede hacer también ese acomodo, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, esta es una inspección visual del GSI. Muy importante, las especificaciones geomecánicas, recuerdes la toma directa de tus datos. Va a ser muy aplicado tanto en tajos o para carreteras, ¿no? Es una valor muy importante. Bueno, y acá es la tabla antigua, ¿sí? Acá por la imagen le he recortado, pero acá sigue teniendo los 6. Y cuando te das cuenta que es una tabla antigua, porque vas a encontrar el GESTI, valores de 90, 95, lo que ya no existen, ¿no? No se debería dar. Existe otra tabla GSI, ¿sí? La de marinos, conocida como la tabla GSI tipo Flish, que se utiliza mayormente para rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Sí, te da una serie de clasificaciones, de perfiles, o sea, es lo mismo, si considera la discontinuidad, y si está muy rugosa, eso sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia son las descripciones, porque las descripciones van a estar más basadas en qué foliaciones, laminaciones, estratificaciones, y tal vez ahí el análisis como que cambia un poco. Entonces, no, es la otra variante de la tabla, el GSI. No, le tenemos una tabla muy curiosa que relaciona lo que es el GSI con los distintos grados de alteración que podemos encontrar, ¿no? Es más rocoso. Por ejemplo, dicen, ¿no? ¿Qué tan convenientes es usar las correlaciones en la interpretación del macizo rocoso? Va a depender de que tus correlaciones van a depender de algo. De qué tan buena es la data de origen para que todas esas correlaciones y que entiendas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, correlación no es que reemplazo datos en una ecuación sin saber qué es lo que estoy obteniendo. Mayormente las correlaciones sí se pueden usar, no hay nada de malo, pero tienes que entender sus limitaciones, ¿no? Sí, no hay nada de malo en hacer correlaciones, en usar ecuaciones empíricas, pero debes entender las limitaciones de estas y al mismo tiempo, si tu data está correcta, ¿no? Porque si una correlación netamente depende del ingreso de datos. Ahora, si esos datos están mal, pues tu correlación va a estar mal. Entonces debes tener la certeza de que tus datos hayan sido tomados de forma correcta. Y, por ejemplo, en eso de GSI, ya que estamos hablando de criterios de rotura, hay algo importante. Antes del 2013, o sea, con esa tabla antigua que ves acá, bueno, te voy adelantando.
Bueno, seguro lo hice en el temario. Los criterios que vamos a realizar, ¿cuáles son? ¿No? Hook and Brown generalizado, Hook and Dietrich, que te lo vamos a ver, Morculón, Barton Bandis, ¿no? Existe esta denominación, por ejemplo, que el Hook and Brown, ¿cuándo te recomendaba utilizarlo? Cuando era roca intacta y cuando estábamos hablando de roca muy declasada, ¿no? Antiguamente decían, el Hook and Brown sirve para material o muy bueno o muy malo, ¿no? Esa definición tenía antiguamente. Y no está muy lejos de la realidad. Y luego, el morculón se utiliza, Cristian, sí se puede utilizar el morculón, pero el morculón debería ser utilizado solo como macizos rocosos que tienen un comportamiento similar al suelo. Es decir, que están en el límite entre ser roca muy blanda o ser suelo muy duro. ¿Y cuál es el criterio que yo debería utilizar en vez del morculón? Pues sería el Barton Bandis, porque el Barton Bandis, al igual que Hook and Brown, es una curva, ¿no? Bueno, son envolventes, entonces estas representan mejor el comportamiento de tu macizo rocoso, ¿no? Y el morculón sí se puede usar, pero también tiene unas ciertas limitaciones. Y por ejemplo, el morculón, por ejemplo, había esta tabla donde te decía de que para estas zonas tú puedes utilizar Hook and Brown, acá puedes utilizar Hook and Balizado, acá puedes utilizar Barton Bandit y acá puedes utilizar Múrculo. No, ahorita vamos a ver eso, pero más actualizado. A eso corresponde a estas tablas antiguitas, ¿no? Pero lo que te había mencionado, el GSI ha cambiado, ya solo son 4 parámetros acá, ya no son los 6 de antiguamente, que es lo que se ha eliminado, el de bloque intacto, ¿no? O sea, el GSI no se utiliza para roca altamente competente, ese es un error, se genera es lo que GSI trata de medir ese grado de libertad, y eso está relacionado netamente con la condición de las discontinuidades. También eliminó el último input, que eran las laminaciones, foliaciones, ¿no? Y para eso no sabes qué usa la de Marinos, o sea, usa la tabla GSI tipo Flish, ¿no? Ya no me uses esta tabla, ya, alto, ¿no? Hay una tabla para eso y para evitar confusiones, ¿sabes qué? La retiro de acá y sigo con mi GSI normal, lo que te dice Hook. Ahora, también debemos entender las limitaciones del GSI. Una de las grandes limitaciones del GSI, pues, es el factor de escala, el factor proyecto o afloramiento. Hook en el año 2007 pues se da cuenta del mal uso indiscriminado del GSI, que se usaba en bloques de roca intacta, ¿no? O sea, en rocas altamente competentes, eso no debería ser así. O en bloques demasiado grandes, y eso me refiero con el factor de escala, que ya no es recomendable para el uso del GSI. Entonces, ya debe utilizar las otras clasificaciones geomecánicas. No, o Hook te recomienda utilizar el criterio de Barton Bayes. Además, otra limitación es su aplicación de materiales a muy fracturados, los cuales se comportan como un material continuo. Claro, recuerda, los comportamientos que ya se comportan como suelos, ajá, o sea, ya con material homogéneos, ya deberían utilizar un criterio de Morculón, ¿no? Y no un Hook and Brown. No, acá por ejemplo, que te mencionaba antiguamente, o se sigue usando algunas, existen muchas correlaciones de las clasificaciones geomecánicas, pero en las clasificaciones geomecánicas hay que tener un poco de cuidado porque en sí el objetivo de una clasificación geomecánica al final es representar ¿no? Entonces es rocoso en campo, ¿no? Cuando es una clasificación, es una ecuación, pues, que solo consta de una suma o de una resta, pues no estás haciendo lo correcto. O sea, el objetivo de estas clasificaciones es que las hagas en campo y las datas sean obtenidas en campo. Pero sí, a veces pasa de que no se tomó el GSI, no hay una metodología correcta, pero existe una mejor forma para ir al GSI a través de ecuaciones. Y es que tanto se necesitan las ecuaciones. Pues te presento esta tabla, esta metodología de GSI, ¿sí? Según Hook, Carter y Yerich. Y te hay esta ecuación, esta bonita ecuación que para mí es mejor determinar el GSI. ¿Cómo lo vas a hallar? 1.5 por la condición de las juntas. Esta condición de las juntas se refiere al cuarto parámetro de tu RMR de Wieniawski, se refiere al del año 89, y le vas a sumar el RQD entre dos. Claro, ¿recuerdas qué te relacionaba el GSI? Pues el tamaño de bloques, ¿sí? Y las discontinuidades. ¿Y qué tengo acá? El RQD. ¿Qué representa el RQD? El grado de fracturamiento. No, el RQD representa el tamaño de bloques. ¿Y qué tengo acá? La condición de las discontinuidades. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice? De lo que tú has hallado de tu RMR, cuarto parámetro, tú has hallado tu puntuación. No has hallado persistencia, has hallado rugosidad, abertura, relleno, alteración, no sé, te has salido 6. Bueno, digamos acá ya 4 más 5, 10, 15, 17
y 20. Entonces, ha salido 20, ¿no? Ese 20 lo vas a introducir acá. 1.5 por 20 más tu RQD medios entre 2. Tu RQD que lo hayas obtenido por el lambda, ya sea por el JB, o si tienes sondajes, pues la división entre 10, ¿no? Entonces, ya, y así tienes una ecuación que realmente te representa lo que es en sí el GSI, que es el grado de libertad de tu macizo rocoso, y tiene más, hay una mejor interpretación, claro, porque estamos haciendo una ecuación que relaciona lo que realmente representa el GSI, que es el tamaño de bloques y la condición de las juntas, ¿no? Entonces, si realmente necesitamos hallar el GSI mediante una ecuación, pues creo que esta sería la correcta, ¿no? La de Hooke, Carter y Dierich, la mejor forma de hallar. Y con que hay una tabla, ¿no? Hay una variación de la misma tabla, y ves acá, ¿no? Las cuatro, sí, y te das cuenta que está actualizada, porque solo ves cuatro parámetros, ya no ves las seis. Entonces acá te dice la descripción, te dice así textualmente cómo debes utilizarla, así que no es muy complicado. Y acá que tienes las condiciones de las juntas, ¿no? Y acá tienes el RQ de medios entre dos y ya simplemente, y obtienes tu GCI. No es mucho drama, ¿no? Ah, acá también el GCI es muy curioso. ¿Cómo hay en el GCI, no? A ver, acá tengo un GCI. Ya. Bueno, no. El GCI da valores entre, bueno, acá me falta la raya. El GCI da valores de 70, 65, 70, ¿no? Y algunos en campo, no sé, si en campo te dicen que el GSI es de 72, de 73, 84, no tiene sentido, ¿no? Porque en sí la tabla de GSI te va a dar valores de 70, 65, ¿no? No te va a dar valores de 82, porque las líneas que ves acá, que son como unas curvas de nivel, unas líneas isovalóricas, pues van de 5 en 5. ¿Y cómo utilizas la tabla, no? Por ejemplo, acá te cae good, acá te cae blocky, y si caes en la mitad, ¿cuánto es esto? Te va a quedar 65, ¿no? ¿Y cuál solo reportas ese valor? No, lo que deberías reportar es valor de un GSI que va entre los 70 y 60 y un valor promedio de 65, ¿no? Tienes un average de 65, tienes un max value de 70, un min value de 60, y además ahí puedes hacer un análisis probabilístico porque ya tienes valores máximos y mínimos. No, no, de una forma simple, pero hay que tener cuidado con eso. Quizás la forma que puedes obtener GSI es así, 62, 81, pues va a ser a través de esas ecuaciones, ¿no? Aunque ni tanto, porque las ecuaciones de acá es de retas menos 5, entonces no sé cómo podrías obtener a través de esto, ¿no? GSI de 71, 70, no tendría sentido. Acá quizás te salga, podría ser, y aún así lo dudo. Ujú, porque acá hay 1,5 que se hace en el RQD. No, y si quieres, bueno, recuerda del RQD, bueno, escribes un correo. Y hay que entender un poco las limitaciones del GSI. Estas imágenes es del paper de Hook, donde te dice cuándo y cuándo no utilizar el GSI, ¿no? Y a veces lo utilizamos mal. El primer caso dice que esto no, ¿cuándo no puedes utilizar el GSI? Bueno, si te das cuenta acá, pues el GSI sirve para roca competente. Luego, ¿qué más? No puedes utilizarlo en paredes de roca que se estén descascarando, ¿no? En ese tipo de materiales donde existe ya un el descascarado, pues el GSI no aplica, señores. No, GSI no es aplicable en análisis de estos desconchos, también le llaman inducidos por estrés, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, cuando tienes esto, mira, unión ortogonal en roca granítica en un sitio de presa, dice, GSI no es aplicable en esta escala ya que la estabilidad de la cara expuesta está controlada por la geometría de las juntas. Cuando tienes este tipo de afloramientos, el GSI no aplica. El GSI debe ser aplicado a paredes, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué podrías hallar? Acá, por ejemplo, puedo hallar el RQD, pero el RQD métrico, ¿no? Lo que es el JB, porque tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces el GSI no se aplica en esas cosas, ¿no? Cuando tienes los tres ejes, no, el GSI no puedes aplicarlo, ¿no? No sería un valor representativo. Además, no podrías aplicar el GSI ahí, no tiene mucho sentido. Acá, por ejemplo, dicen, ¿no? Bloques angulares de andesit enlazados definidos por varios conjuntos de juntas, expuestos en un banco de minas y la abierta. El GSI es totalmente aplicable en esta situación, en esta escala, ¿no? En roca que esté, ¿y qué tiene que formarse, no? Bloques, ¿no? Entonces, tiene que haber formación de bloques. El GSI, básicamente, lo que te mide es la formación de bloques, ¿no? Discontinuidades. Acá, por ejemplo, vemos otro caso, ¿no? Plegamiento complejo de un depósito sedimentario certificado. Pero ojo, sí puedes aplicar el GSI, pero que dice with caution, ¿no? Y te recomendaría que acá, si estás hablando de materiales sedimentarios o tipo metamórficos, pues necesitaríamos utilizar la tabla tipo Fliss que vimos anteriormente.
Sedimentos deformados técnicamente con pérdida casi completa de patrones estructurales. Dice que lo utiliza el GSI, pero con mucho cuidado en este tipo de macizos rocosos, ¿no? Te recomiendo igual utilizar la tabla GSI Marinos del 2005, ya sea del 2017. Sí, porque hay una nueva versión de esa gráfica de Flish que te había mostrado más antes, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esta primera parte. Sí. Eh, este trabajo que ves acá es del abaco de Hook. ¿Y qué te dice? Te da un flujograma de cómo realmente debes hacer un análisis de mecánica de rocas, ¿no? Primero te dice que debemos hacer una interpretación de datos de laboratorio, o sea, la parte de ensayos, lo que hemos estado hablando brevemente hace un par de minutos, ¿no? Y que estas de parámetros sigma C I. ¿Cómo lo voy a utilizar? Voy a determinar, perdón, ensayos UCS, ¿no? El MI, ¿cómo lo determino? Pues ensayos de reacción. El de formación, pues a través del ensayo de módulo de Young y coeficiente de Poisson. GSI y factor D, pues el que son parte de las clasificaciones geomecánicas, ¿no? Luego, mediante qué vamos a hacer ecuaciones. Y cuando me refiero a ecuaciones, pues que hago un análisis analítico, ¿no? Y acá están las distintas ecuaciones, acá he calculado los valores, realizo las ecuaciones, utilizo análisis analíticos, utilizo análisis numéricos para designar distintos valores, y luego que sigue un back análisis y un monitoreo, ¿no? Entonces, es un flujograma. Entonces, esa es la forma correcta de cómo se debe hacer un proyecto. ¿Qué más tenemos acá? Esta, por ejemplo, es una tabla muy curiosa, ¿sí? Porque la tabla común que ves es la de Hook and Brown y materiales continuos y no discontinuos. Esta es una tabla de GSI y Hook and Brown. O sea, te relaciona el Hook and Brown y el GSI, ¿sí? Es muy interesante. ¿Y qué te dice? Mira, usa el GSI cuando se reduzca la resistencia en defectos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una roca masiva, una roca intacta, donde que se tiene que presentar microfracturas o venillas, ¿no? Recuerda que las venillas son un tipo de discontinuidad especial. Si bien las discontinuidades son consideradas estructuras de debilitamiento del macizo rocoso, pues las venillas, dependiendo del tipo de relleno que estas tengan, pues pueden generar que tu macizo rocoso sea más o menos competente, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá lo que lo relaciona, ¿no? Acá vemos macizo rocoso y acá que veo una sola discontinuidad. Es decir, este macizo rocoso está controlado netamente por la discontinuidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, cuando hay una simple junta, también no existe lo que va a ser, no hay una familia, no hay una sistematización. Entonces te dice que no use GSI. Y no deberías utilizar el criterio de Hook and Brown. Igual, si hay dos líneas, pues no existe una sistematización y el comportamiento del macizo rocoso va a estar controlado por las discontinuidades, lo que conocemos como estructuralmente controlados. Ahora, por ejemplo, si está fracturado, no existen bastantes familias discontinuidades, sí lo puedes utilizar, pero te dice con esto, no úselo con cuidado, al igual que GSI. Ahora, por ejemplo, para materiales que están fracturados, que ya se comportan como un material continuo, pues sí puedes utilizar el criterio de Hook and Brown. Es para que el criterio de Hook and Brown te dice, no, que es para materiales o muy buenos o muy malos, ¿no? Muy poco competentes o muy competentes. Cuando estamos en casos medianamente intermedios, pues hay que aplicarlo con cuidado. Y cuando estamos hablando de estructuralmente controlados, pues ya no aplica el criterio de Hook and Brown. O sea, por ejemplo, para las roturas planares, las roturas en cuña, el criterio de Hook and Brown no aplica. ¿Por qué? Porque las planares, las cuñas son análisis de equilibrio límite que se basan en la orientación, básicamente, pero ¿de quién? De las discontinuidades. Entonces, la discontinuidad controla la forma y la caída del bloque de roca. Y el Hook and Brown no aplica en esos casos.